Muy buenas Bueno, tardes, condenar. amigos de El Diario Pop. Aquí Condenar. partimos la edición extra de nuestro Informa Pop con el caso que conmocionó a Chile el año pasado, el caso de Nabila Rifo, el caso que nos hizo salir todos a la calle para exigir que ni una menos, el caso que lamentablemente hoy puede tener dos finales. Para eso estamos aquí con los periodistas que han cubierto constantemente la noticia aquí en La Cuarta, que son Sergi Miranda y Sebastián Fonsea, para que nos vayan contando detalles de lo que está pasando ahora en este instante en el Poder Judicial, allá en el Tribunal de Coyhaique, donde se está leyendo el veredicto del caso de Nabila Rifo y donde el principal involucrado, el señor Mauricio Ortega, sabrá si es declarado inocente o culpable. Sergi, por favor, cuéntanos un poco qué es lo que está sucediendo ahora allá en Coyhaique. Bueno, en este instante, Coyhaique se está dando un fallo respecto de la culpabilidad o no de Mauricio Ortega. Y la verdad es que en este instante, lo primero que hemos sabido es que lo condenan como autor de femicidio en caso de femicidio frustrado y también es condenado por lesiones gravísimas en grado de consumado. La verdad es que esto es lo que está pasando en este instante, así que es lo que tenemos hasta este momento. Sebastián, cuéntanos un poco más también, esta condena finalmente es encontrado culpable, entonces para aclarar a la gente, ¿es encontrado culpable Mauricio Ortega? Sí, ahora lo que viene es la sentencia, ¿Ya? que dice relación a los años en que él va a estar privado de libertad. Pero ya es un hecho que fue condenado y es recién, impactante. Tan recientemente que ahora en vivo y en directo vamos a escuchar lo que está pasando en Coyhaique con la sentencia a Mauricio Ortega. Atentos, por favor. La víctima le enviaron mensajes a las 5 de la mañana pidiéndole que lo fueran a buscar porque tenían miedo, ya que Mauricio estaba borracho y le quería pegar a su hermana, por lo que fue hasta ese domicilio y pudo ver que el acusado discutía con su hermana, constató el miedo que tenían los hijos de Nabila y presenció, entre otros hechos, cuando Mauricio Ortega se le tiraba a su hermana para pegarle y el primo y Juanito lo agarraban de sus brazos para que no le pegue. Si bien no indicó la hora en que se fue, sí señaló que se fue a pie, que entre la casa en que ella vivía y la del acusado había como 5 cuadras y que regresó a su domicilio alrededor de las 6 de la mañana. Los testigos Gonzalo Basilio Bahamonde Ortega y Juan Antonio Mendoza Maldonado estuvieron contestes en señalar que fueron los últimos en irse al domicilio, que previamente habían sacado al patio a Mauricio Ortega para calmarlo, que éste encendió su auto e intentó moverlo, pero no pudo porque había otro vehículo entre aquel y el portón, y que alrededor de las 5:30 horas se fueron caminando a ese lugar, quedando Mauricio afuera del domicilio y Nabila adentro. Gonzalo Bahamonde había declarado en la etapa de investigación que decidieron irse porque la cosa estaba tensa y mala onda. Es a partir de este momento que las versiones del acusado Mauricio Ortega y de la víctima Nabila Rifo se apartan diametralmente, pues el primero señaló en estrados que alrededor de las 5:35 horas ingresó a la casa y vio a Nabila sentada al lado de la estufa a combustión con la cabeza gacha. Subió al segundo piso y la escuchó murmurar, bajó y la vio en la misma posición. Tomó su chaqueta e hizo como que iba a salir a otro lado, pero se fue a una camioneta blanca que había en el fondo del taller. Aclaró que eran entre las 5:35 y las 5:40 horas. Se sentó, echó el respaldo hacia atrás y se quedó dormido durante 10 a 15 minutos. Cuando ingresó nuevamente al inmueble ya no estaba Nabila. Pensó que se había ido donde su mamá o a otra parte. En tanto, Nabila Rifo refirió que cuando Mauricio Ortega ingresó al domicilio iba a subir al segundo piso, pero cuando la vio le dijo: «Maraca de mierda, por tu culpa pasan todas estas cosas», y le pegó un palmetazo y un combo. Ella se cayó del sillón y se puso a llorar. Le quiso pegar más, pero como estaba borracho como pudo, lo empujó y salió afuera. El portón estaba con candado porque supuestamente Mauricio lo había cerrado. Ella fue a buscar la llave al clavito, abrió el candado con la llave y dejó todo colgado en el clavo. No puso llave, dejó el portón abierto. En eso salió Mauricio y le gritó: «Navia, vuelve. Ven acá, conversemos». Ella iba por Lautaro hacia arriba, hacia la casa de su mamá, y Mauricio salió y empezó a seguirla. Ella lo esperó un poco, pues le dijo: «Nadia, no peleemos». Iba caminando hacia arriba, cruzaron Monreal, donde había como un árbol, y quedaron frente a frente, se pusieron a alegar. Ella le dijo: «Mauro, te juro que mañana me voy a ir, no vivo más contigo. Me tienes cabreada, eres insolente, insoportable, todo dice lo mismo». En eso se da vuelta y siente que Mauricio le pega una piedra atrás en la cabeza. La primera que sintió le llegó a retumbar, le pasó todo lo que había tomado. La segunda vez igual, porque era una piedra muy grande. La tercera vez quedó inconsciente y quedó con la cara hacia arriba. Cuando le pegó la primera vez, la botó en el pasto y después le pegó 3 veces más. Ella se hizo como la muerta para que no le siguiera pegando. Después no se acuerda nada más.
Lo que sucedió a continuación fue reconstruido con los testimonios depuestos por los funcionarios policiales y personal médico que concurrieron al lugar de los hechos y las pericias expuestas por quienes intentaron reconstruir lo ocurrido a partir de los indicios encontrados en el lugar, por los facultativos médicos que le prestaron los primeros auxilios a la víctima y los diversos peritos médicos especializados y criminalistas que comparecieron en estrados, resultando acreditado el lugar, hora y circunstancias en que fue encontrada la víctima, como asimismo la agresión que recibió en reiteradas oportunidades, con un elemento contundente, y las características y naturaleza de las lesiones que sufrió, consistentes en fractura occipital derecha, fractura de macizo facial en arco cigomático y piso órbita derecha, trauma auricular derecho que requirió cirugía de reconstrucción y lesiones contuso cortantes en cabeza y rostro y extremidades, que le provocaron compromiso de conciencia, shock hipovolémico y riesgo vital, como asimismo de la enucleación total bilateral de sus ojos. El tema probandum principal, como resulta evidente, consistió en determinar si el acusado fue el autor de tales agresiones, cuestión que la mayoría del tribunal estimó probada más allá de toda duda razonable, principalmente por las siguientes razones. A. Nabila Rifos indicó al acusado, su conviviente y padre de 2 hijos comunes, como el autor de las agresiones que sufrió en el interior de la casa-habitación una vez que se fueron los últimos invitados y minutos después en la intersección de las calles Lautaro con Monreal, cuando fue alcanzada por aquel cuando ella se dirigía a la casa de su madre, precisamente para abstraerse del episodio de violencia que estaba sufriendo de parte de su entonces conviviente. La dinámica de golpes que describió coinciden con las características de las lesiones que sufrió, salvo la enucleación de sus ojos, lo que se explica porque la ofendida perdió la conciencia con el tercero de los golpes cuando estaba en el suelo. Dicho testimonio fue sometido a un examen y contraexamen muy riguroso y exhaustivo por parte de los intervinientes, especialmente de la defensa, método de contradicción que al permitir un interrogatorio desde posiciones antagónicas es sin duda el más idóneo para asegurar la calidad de la prueba que se produzca en el juicio y una adecuada reconstrucción de los hechos. En dicho escenario, la declaración de Nabila en el juicio resultó fortalecida, ya que se evidenció su coherencia al narrar un episodio con un contexto y detalles que explicaron y contextualizaron el origen de las agresiones en un historial previo de violencia intrafamiliar originada por la conducta agresiva, posesiva y despreciativa del acusado hacia ella, que explica de manera lógica la trágica culminación de dicha historia con un episodio de violencia extrema que expuso su vida al límite y truncó su proyecto de vida de manera sustancial. Y correspondencia con el resto de la prueba de cargo, pues tanto las circunstancias previas como coetáneas a la agresión que ella dio cuenta tuvieron eco en las declaraciones de los testigos que concurrieron hasta el inmueble en que vivían víctima y acusado, todos los cuales, con mayor o menor compromiso con lo que efectivamente ocurrió esa noche, dieron cuenta de una interacción violenta o discusión enérgica entre ambos protagonistas, que es la antesala y explicación más lógica al brutal ataque del acusado. Se ha cuestionado la credibilidad del testimonio de Nabila Rifo, que incrimina a Mauricio Ortega por las versiones que entregó a una psicóloga y a una psiquiatra una vez que recuperó su conciencia en Santiago y las que habría dado a cercanos del acusado e incluso a un asistente social que le entrevistó en su domicilio, en las cuales habría sostenido que cuando vio que no estaba Mauricio, salió a mirar al portón y vio a un chico de 30 a 35 años, joven, que estaba justo al frente, el que cruzó hasta donde estaba ella, por lo que sacó las llaves, abrió el portón y salió a hablar con él, quien iba con un pantalón negro y un polerón blanco, y tenía el pelo largo como un metalero, con quien caminó hacia arriba y le empezó a agarrar y correr mano, pero no como abuso sexual, pues solo la agarró y le dijo a las profesionales que la quería violar y que la habría golpeado con una piedra. No obstante, la misma víctima se encargó de desmentir esa versión en las 2 declaraciones que prestó la Fiscalía una vez que regresó a Coyhaique y principalmente la audiencia de juicio oral, explicando que lo hizo para defender a Mauricio Ortega, pues aún lo quería que él le explicara lo que había ocurrido. Pero cuando regresó a Coyhaique y vio a sus hijos chicos que no la reconocían y se preguntó cómo los iba a vestir, sacar a pasear y lo que había sufrido, se decidió a contar la verdad. Se ha señalado por la defensa como fundamento para elegir la primera versión de la víctima como la más plausible, que fue entregada de manera independiente a las que prestaron los testigos presenciales de la agresión de iniciales CJ, KM, QM y BAAV en el inicio del procedimiento y que ratificaron en la audiencia de juicio oral, y los 3 habrían descrito a la misma persona, lo que no es efectivo, pues mientras la víctima señaló a la perito, psiquiatra Susan Pavicid y Sandra Moglia Contreras que el sujeto que la atacó tenía entre 30 a 35 años, tenía su cara blanca, vestía un pantalón negro, polerón blanco y tenía el pelo largo como un metalero, el primero de los menores de iniciales CJKM, QM, describió al sujeto como un hombre de contextura delgada, alta, de entre 1,70 m a 1,65 m, vestido de negro completo,
en tanto que la menor de iniciales BA. Aquí continuamos entonces con esta edición extra de nuestro Informa Pop con el caso Nabila Rifo. Ahí podíamos ver al juez. Queremos recordarle al público que ya fue declarado culpable como femicidio frustrado la pareja de Nabila. Y ahora en este instante, por favor, muchachos, cuéntenos qué estaba pasando, quién era el que hablaba, qué es lo que estaba detallando. Por favor, expliquémosle un poco a nuestro público lo que estaba pasando en el Tribunal de Coyhaique. Para mí lo más significativo y lo más destacable es que hay un culpable, ya tenemos un culpable, sabemos quién le sacó los ojos a Nabila y no va a haber impunidad. Ahora hay de esperar que la pena sea tan fuerte como lo grosero que fue este crimen. Ahora, él fue condenado por femicidio frustrado, por lesiones graves, gravísimas, no por mutilación, que fue la discusión que se dio al principio de esta audiencia. Además fue condenado por violación de morada. Esto había ocurrido un año aproximadamente antes de la agresión que recibió Nabila en junio del 2015. No sé si recuerdan el hecho del hacha con el que rompió la casa. O sea, rompió la puerta de la casa y fue absuelto de amenaza. La verdad es que esa era la pena ese era el delito por el que él arriesgaba menos pena. La Fiscalía pidió 29 años por femicidio frustrado, la mutilación y la violación de morada y las amenazas. Como te digo, lo que tiene menos pena fue lo que se desestimó, así que yo entiendo que él debería hacer cárcel por lo menos un tiempo largo, de acuerdo a esto, porque la lesiones graves y gravísimas tiene un grado menor que la mutilación, pero de todas maneras el femicidio frustrado son alrededor de 12 años. Estamos conversando para nuestro público con los periodistas que han cubierto este caso desde un principio, este trágico caso, con Sebastián Fonseda y Seiji Miranda. Y Sebastián, te quiero preguntar, esto todo comenzó en mayo pasado, para que recordemos un poco qué pasó, qué sucedió aquella fatídica noche y que nos hace gritar con más fuerza que ni una menos en nuestro país. Por favor, cuéntale a la gente. Sí, bueno, se realizó una fiesta en la casa de Nabila que compartía con su agresor, que ya quedó claro que fue el Guatón Ortega, alguien que la gente decía, oh, mide 1,52 m, es guatón, ¿cómo le va a hacer eso? Pero ahora quedó demostrado judicialmente que es la verdad. Este tipo le sacó los ojos a una mujer y tiene que pagarlo por lo que hizo. Bueno, hubo una discusión, estaban supuestamente toda la gente bebida y ¿a cuántos metros? Como a 50 metros de la 80 metros de la casa. Sí. La agredió con unas rocas, luego le sacó los globos oculares y el tipo estuvo libre, ¿cuántos días? 4 días. Supuestamente la Fiscalía estaba buscando pruebas necesarias para que no se le escapara de las manos. Seiji, hay una duda que se instaló en el caso y que hoy día la propia Nabila no pudo relatar en exclusiva en el Diario La Cuarta, en una entrevista íntima que tú le hiciste. Hubo una duda al principio de por qué ella había negado que Ortega había participado de este asesinato, que había sido otra persona. Ella lo explica hoy día en La Cuarta por qué lo negó. Cuéntanos un poco cómo es esta arista del caso y qué sentiste ayer cuando conversaste con Nabila. Ese para mí es el tema central de este caso, fundamentalmente porque las mujeres agredidas suelen proteger a su agresor. Está en una especie de ensimismamiento o de encantamiento que con el correr de los días Nabila pudo salir de esta situación. No es raro, ¿ah? Yo conversaba con ella y me decía que la verdad es que en el primer momento ella pensaba en sus hijos. Recordemos que los 2 hijos menores de Nabila son hijos de Mauricio. Por lo tanto, además de las presiones que recibió, pero en el principio, en la primera declaración que ella hace en el hospital de Coyhaique, ella le dice a un psiquiatra y un psicólogo que fue otra persona. ¿Por qué? Pensando en sus niños. Posteriormente, cuando el caso ha transcurrido un año, ella me dice que hoy día una de las cosas que más le preocupa es que sus hijos en el futuro puedan querer hacer algo en contra de Mauricio si éste queda libre, por ejemplo. Y por eso ella dijo la verdad. Y otra de las razones, además, que ella se dio cuenta de lo que este tipo es capaz de hacer y no quiere que esto le suceda a otras personas, evidentemente.
Le recordamos al público que nos está viendo a través del Facebook Live que estamos en una edición extra de Informa Pop, una edición que ojalá nunca hubiéramos querido hacer debido al trágico caso de Nabila Rifo. También le recordamos que Mauricio Ortega fue encontrado culpable en este caso y que prontamente va a recibir su sentencia. Sebastián, luego pasan los días en el caso de Nabila Rifo y pasan los días y comienza la investigación y también comienzan los ataques de la familia de Mauricio Ortega hacia Nabila, ventilando cosas de su vida privada que no nos interesaban porque en realidad ella fue la víctima. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo se da esta información? ¿Cómo trascienden a la prensa tantas y tantas cosas que supimos de la vida íntima de Nabila? Sí, si piensas que Coyhaique no es una ciudad muy grande, la mayoría de la gente se conoce y los familiares de Nabila conocían, de Ortega conocían a Nabila, tenían buena relación y se dan cosas tan raras como que la llamaban, inducían sus respuestas para que ella exculpara a su agresor y a veces lo hizo, pero quizás para quedar bien con ellos. Y ellos la llamaban como tratando de preguntarle cómo estaba, pero su intención final era librar a Ortega. ¿Cuáles son las pruebas que finalmente la Fiscalía usa para condenar a Ortega y para que finalmente hoy fuera declarado culpable? La declaración de Nabila, sobre todo. Hay varias. Entre otras, como dice Sebastián, es la declaración de Nabila, que es fundamental, obvio. A pesar de que ella primero había dicho que no y luego dice que sí, en realidad reconoce a Ortega. Te insisto, esto es un comportamiento natural en las mujeres que son agredidas. Recuerda que nosotros hemos puesto... Y que hay que comprenderlo así para que la gente lo pueda entender. Y este tema, la verdad es que lo estamos poniendo en la conciencia nacional hace muy poco tiempo. Mira, yo conversaba con mis compañeros respecto de la gratuidad de la educación. Hasta que no fue la Revolución Pingüina, nosotros ni siquiera nos imaginábamos que la educación podía ser gratuita. Hoy día, desgraciadamente y tristemente, Nabila marca un hito en nuestra vida nacional, porque hoy día las mujeres reconocen violencias que antes no reconocían. Por ejemplo, la violencia psicológica o la económica. Y siendo así, muchas mujeres hoy día entre ellas conversan y dicen, bueno, yo también he sido víctima de violencia sin saberlo. Claro, y eso pasaba a menor escala en situaciones como que un hombre está agrediendo a su pareja y se mete a alguien a defender a la mujer y la mujer le dice, agrede a su defensor, ¿cachai? Le dice, no te metáis, es mi marido. Porque eso estaba instalado dentro de nuestra cultura. Gracias a Dios, este tema hoy día está en la mesa y mira, nos falta mucho todavía, pero evidentemente estamos evolucionando. Ustedes que tienen que convivir con temas como este, con casos como este diariamente para poder informarlo a través de las redes de La Cuarta y de nuestra edición de papel, tú me decías que sí, tú Sebastián, ¿crees que este caso finalmente va a cambiar nuestro parámetro para evolucionar como sociedad, para ver si así de una vez por todas se acaban los femicidios en Chile? Es que el punto puede cambiar la visión de la sociedad, pero no sé si los trogloditas van a cambiar por esto, si los psicópatas van a cambiar. La idea es cambiarlos de chicos, de la educación, de que el machismo se erradique completamente de nuestra sociedad. Así nomás se puede cambiar este tipo de actos. Bueno, la verdad es que nosotros mismos en nuestro medio hemos cambiado un poco, ¿no? Todos hemos cambiado a raíz del caso de Nabila, claramente del trágico caso de Nabila, y aquí lo estamos haciendo, informando todo en una edición extra de Informa Pop. Le recordamos a la gente que Ortega ya fue encontrado culpable y que en este instante en un tribunal de Coyhaique se va prontamente a leer la sentencia. Eso es lo que tenemos entendido, que prontamente se va a leer la sentencia contra Mauricio Ortega. No hoy día. No hoy día. ¿Cuándo va a ser? No hoy día. Lo que pasa es que hay un plazo que Cuéntanos se cumpliría en 5 días más, pero evidentemente va a haber una prórroga. Entonces sus abogados con los que nos habíamos comunicado temprano nos dicen que estiman que de aquí a unos 10 días más, porque está el fin de semana, entonces podría ser quizás miércoles, jueves, por ahí. Vamos a explicárselo un poco a la gente para que lo tenga claro. Hoy Mauricio Ortega fue declarado culpable, por lo que nos cuentan nuestros compañeros acá, en unos días más, alrededor de 10, se va a leer la sentencia. Esa sentencia, ustedes hablaron ya con los abogados de la defensa de Ortega, esa sentencia parece que va a ser apelada, ¿o no? Evidentemente. ¿Sí? Ahora, él, por el femicidio frustrado, arriesga 12 años y 183 días. Por las lesiones graves y gravísimas 12 y por la violación demorada 540 días. Hoy en entrevista exclusiva con el diario La Cuarta, Nabila Rifo nos contaba que
ella iba a apelar a la sentencia si Mauricio Ortega no era encontrado culpable. Tú que hablaste con ella ayer por teléfono, ¿cómo la sentiste? Cuéntanos en ese momento cuando te dice que ella quería apelar. Cuéntanos un poco de eso, por favor. La verdad es que ella incluso dijo que si Mauricio no era encontrado culpable, ella iba a dejar Coyhaique junto a su familia, porque la verdad es que ella hoy día le tiene mucho temor. Y también por sus hijos, porque evidentemente toda esta situación me dice que los últimos 12 meses han sido terribles porque han vivido, más que sus vidas, han vivido en torno a Mauricio. Y ella quiere de alguna manera comenzar a vivir, quiere sacar no solamente sacar el odio de su corazón, también lograr sacarlo de sus hijos, porque recordemos que tiene un hijo de 15 y 11. 15 y 13, ya se han dado cuenta de todo, te fijas, por mucho que los niños estén en el colegio durante todo este juicio que duró un mes, tú sabes que se conversa y los niños ya están muy impregnados. Incluso me decía Nabila que los chiquititos le preguntaban a ella por su papá malo. Entonces, evidentemente, ninguna mamá quiere que sus hijos crezcan así, ¿te fijas? Por lo tanto, ella decía, si él es declarado culpable, comienzo a vivir. Pero, ¿sabes, Sánchez? Junto con la sanción en cárcel que se le pueda dar, que existe la posibilidad que no sean muchos años, porque hay condenas por homicidio que los tipos al final están solo 5 años en cana. La sanción social que va a recaer sobre este desgraciado, eso sí que va a ser grande. O sea, ni en la cárcel va a poder estar tranquilo, porque tú sabes cómo se portan los presos con maricones de este tipo, ¿sí? Exactamente, la presión social seguramente va a caer grande, pero quiero volver un poco a la entrevista. En el estudio me dicen que en este instante vamos a ir a escuchar lo que dice el presidente del jurado o el presidente del tribunal. En este instante en vivo, escuchémoslo, por favor. Y no se puede soslayar. Indicar que la agresión era un sujeto cuyas características físicas se correspondía con la semblanza descrita por la víctima en sus declaraciones anteriores a su último relato. La víctima incurrió en una insubsanable contradicción. Sostuvo por un tiempo que su pareja era inocente, dando razones de sus dichos. Finalmente, en el juicio, termina culpándolo sin justificar a cabalidad este giro, hecho que ha generado más dudas que certezas. Su primer relato fue traído a juicio por 2 profesionales, la doctora Sandra Moglia, con especialidad en psiquiatría, y Susana Pavie, psicóloga. Ambas la entrevistaron. Afirmaron que la paciente estaba orientada en el tiempo y tranquila. Ella, como se dijo, inculpó a un tercero como autor de este delito y en varios pasajes de la entrevista dijo expresamente: Mauricio Ortega no es el autor. Tanto así que manifestó en esta entrevista estar preocupada por qué Mauricio no la iba a visitar, hecho que reconoció en su declaración judicial. Se quiso retratar al encartado como un sujeto violento. Sin embargo, salvo un episodio objetivo, el de violación de morada, no hay otros antecedentes que evidencien una conducta agresiva habitual. La propia afectada, durante la entrevista con la doctora Moglia, dijo que Mauricio no se descontrolaba, que cuando estaba molesto se iba a acostar. El relato entregado por la víctima a las profesionales ya citadas fue contundente, claro y preciso. Exculpó al acusado Ortega. Fue una exposición coherente en lo interno y en lo externo, dijo la psicóloga. La víctima culpó de este delito a un sujeto alto, delgado, que vestía con metalero. Vamos. Que la tocaba, que la quería violar. Seguimos escuchando entonces en directo desde el Tribunal de Coyhaique. Debemos recordar que Mauricio Ortega fue encontrado culpable de homicidio frustrado en el caso de Nabila Rifo. Sebastián nos va a contar una novedad que tenemos en este instante. Sey está hablando con familiares de Nabila y nos dice que Nabila está muy emocionada, está llorando y está... Bueno, cuéntanos tú. Sey, por favor, estamos en este instante en vivo con cercanos a Nabila Rifo y Sey nos va a contar en este instante cómo está ella, cómo recibió esta sentencia.
La verdad es que me cuentan su familia, porque la verdad es que ella en este momento no puede hablar. Me dice que está llorando a mares y que le dice a su gente: lo único que quiero saber es con qué me sacó los ojos. Es imposible no emocionarse en estos casos. Es imposible no pensar que el machismo mata. Es imposible no exigir que ni una menos en nuestra sociedad. Hoy día, en la mañana, como millones de chilenos, yo compré mi diario La Cuarta para leer la entrevista a Nabila Rifo, y hubo una frase que me marcó. Ella dice que al otro día de la sentencia comenzaré a vivir otra vez, porque he sentido que mi vida se detuvo, incluso que se terminó. Quiero sanar mi corazón. Esas son palabras de Nabila que usted podrá encontrar hoy día en su diario Pop. Y como le decíamos hace un instante, nosotros no quisiéramos estar dando este extra, nosotros no quisiéramos estar dando estas noticias, nosotros quisiéramos que el femicidio se acabara en Chile, pero lamentablemente tenemos que hacerlo. Fue encontrado culpable Mauricio Ortega. Por favor, recuerda a la gente cuál será más o menos me dicen que el 2 de mayo va a ser la sentencia, el 2 de mayo, si me confirman que el 2 de mayo se va a leer la sentencia definitiva para Mauricio Ortega, pero más o menos se especula ya cuánto va a ser o cómo podría ser la sentencia de Mauricio Ortega. Sí, además, como este ha sido un caso mediático, nosotros tenemos ya experiencia con otros casos cuando se instalan los medios de comunicación, suele haber un poquito más de rigurosidad respecto de la ley, y yo espero que este sea el caso, porque necesitamos que sea una medida ejemplificadora, porque la violencia, no solamente el femicidio, sino que la violencia en contra de la mujer es una lacra, no solamente en este país, en todos los países, y no solo quiero decir que en todos los estratos sociales. La verdad es que en algunos se esconde más simplemente, pero está presente en todo. Por lo tanto, esto debiera ser una medida ejemplificadora para que ya nunca más. Ese es mi deseo. ¿Sabes? Es el deseo de todos, Sebastián, por favor. Yo creo que lo que viene ahora es ofrecerle disculpas a Nabila por lo que muchos medios de comunicación han o hemos hecho en su contra. O sea, si quizás ella proviniera de otra condición social, habrían sido mucho más cuidadosos al hablar de su intimidad, de su vida sexual, ¿cachai? Que eso no correspondía en este caso. Muy bien, nosotros hacemos un mea culpa también de cómo hemos informado, quizás nos hemos excedido, quizás hemos faltado detalles, pero sí le queremos dejar en claro que a Nabila Rifo no le pasó esto por su vida sexual, no le pasó esto porque ella podía hacer más o podría hacer menos, le pasó esto porque existe una violencia generalizada contra las mujeres en nuestro país, y como medio la queremos condenar. Como medios queremos decir, basta a los femicidios, no queremos dar más noticias de estas. Eso lo queremos decir enérgicamente. Y bueno, Sebastián, tú pudiste cubrir a varios movimientos sociales que se dieron con respecto a este caso de Nabila Rifo, por ejemplo, marchas que pedían ni una menos, reuniones sociales. Cuéntame un poco cómo fue eso durante este año. Sí, y tengo entendido que ya están surgiendo manifestaciones para no celebrar, pero tomarle el valor lo que tiene este veredicto. Y inmediatamente te acuerdas que el día después de la agresión las mujeres, bueno, y todas las personas salieron a la calle con estos carteles amarillos con negro que decían ni uno menos y aludían a Nabila. Sí, se trató de dos hechos que marcaron una de las primeras grandes marchas de Ni Una Menos, que coincidió con la de Argentina y a nivel internacional. Esto coincidió con la muerte de una joven en Argentina. Lo que pasó con Lisette Villa, la niña que murió en el CENAP, a pesar de que no tiene que ver con esto, pero todo esto coincidió. Igual había un tipo de violencia y claro, cuando una de las primeras marchas de Ni Una Menos fue motivada por Nabila, fundamentalmente, fue como una bandera de lucha. Tú que pudiste hablar hoy día, recién hace muy poco, con las familiares de Nabila para saber cómo había recibido este fallo, cuéntanos un poco cómo está viviendo Nabila hoy, dónde está viviendo. El gobierno había prometido ayuda para mejorar su casa debido a las lesiones en los ojos, ya no le permiten ver. Cuéntanos un poco cuál es la instancia de Nabila hoy, la vida de Nabila hoy. Nabila vive en este momento con sus niños, hasta hoy. Vivía con la mamá, pero la mamá ya hoy día deja la casa, está con
amigo que le ayuda en el tema de su microempresa que tiene de venta de muebles, vive en su antigua casa. La verdad es que el gobierno prometió para ella una pensión, que es la que está recibiendo en este instante, y arreglarle su casa a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, hasta ahora eso no se ha hecho realidad, y la verdad es que para Nabila es súper complicado llegar a su casa porque ella vive en una especie de loma. Entonces había solicitado si le podían trasladar y ella dejar el terreno que tiene, permutarlo en realidad. Porque Nabila y la familia Nabila son como bien dignos, en verdad, no es que pidan cosas gratis. ¿Te fijas? Pero ella necesitaba que le pudieran permutar el terreno y que le pudieran arreglar su casita en otro lado. Pero eso no ha sucedido hasta ahora. Yo espero que después de este episodio esto se haga realidad, porque van a pasar los días, nos vamos a empezar a olvidar de Nabila, y ojalá que no sea así, porque la verdad es que no podemos olvidarnos que Nabila quedó ciega. Por lo tanto, rehacer su vida va a ser muy complicado, y mantener sus 4 niños también. 322.000 pesos, la verdad es que no mantienen a ni una familia, y más con todos los cuidados que ella necesita. Así que ella está un poco preocupada de ese tema. Entiendo que también en su negocio que tiene de muebles, ella había solicitado algún tipo de ayuda, de financiamiento a algunos de los programas sociales del Estado, pero se los negaron. También ella hace un llamado. Te fijas que no está pidiendo la cosa gratis, está pidiendo los apoyos que existen, ella los puede aprovechar también. ¿Sabes lo que no ha hecho ella y que me ha llamado la atención? Que no ha capitalizado con su caso, siendo muy respetuosa de su intimidad, porque ella pudo haber ofrecido dar entrevistas, conocer Santiago, ir a las estelares, y hasta el momento que, quizás por instrucción de la Fiscalía, ha sido sumamente respetuosa con su vida privada, y eso es digno de destacar. Una dignidad admirable, porque como bien dice Sebastián, Nabila perfectamente podría haber sacado provecho de esta desgracia, y ella no lo ha querido hacer. De hecho, la mayor preocupación que tiene Nabila hoy es que no va a poder conocer la cara de sus hijos cuando sean adultos. No va a poder ver cómo esos niños cambian. Y me dicen en dirección que parece que vamos a volver a tribunales porque algo está pasando, así que pongamos atención, por favor. A presidio perpetuo, y que corresponde la rebaja en un grado por el rango de frustración, la pena probable es de 10 años y un día a 15 años de privación de libertad. Y concurriendo la hipótesis del artículo 11, número 6, sin considerar otras atenuantes, y esta atenuación es del grado de simple y no calificado, el Ministerio Público solicita 12 años y 183 días de privación de libertad por estos hechos, por estimar que, por la forma de comisión, el motivo, el contexto, la dinámica, la posesión y el desprecio del imputado hacia la víctima se condice con una petición responsable del máximo de la pena. Finalmente, respecto del delito de lesiones graves gravísimas. La pena del delito de lesiones graves gravísimas a la cual ha arribado el tribunal es un hecho separado y distinto, como ha determinado el voto de mayoría. Este hecho separado y distinto tiene por objeto exclusivamente causar mayor daño, exclusivamente dejar una marca en la víctima, exclusivamente privarla que pueda ver, de nuevo, a él o a sus hijos, porque está establecido en una hipótesis de contexto de agresión de género. La dinámica de privar de nuclear bilateralmente a la víctima, de privarla del sentido de la vista, de sacarle ambos ojos, es el hecho de mayor brutalidad contenido en la acusación fiscal. La acción dirigida por el imputado fue consciente, fue voluntaria y fue determinada a hacerlo materialmente. Tomó los ojos de la víctima y se los arrancó. Este nivel de violencia igualmente requiere, a juicio del Ministerio Público, el mayor grado de vulneración del bien jurídico, el mayor grado de afectación del bien jurídico y el mayor grado de pena.
La pena contenida en el tipo penal del 397 número 1 establece una pena de presidio mayor en su grado mínimo. Y el imputado es el conviviente y padre de los hijos de la víctima, por lo tanto, abarca la hipótesis del artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Cuando los delitos contenidos en el párrafo del artículo 397 son cometidos por alguien que esté dentro de esas circunstancias, o, según lo que dice la ley, es cometida contra alguno de las personas que menciona el artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, las penas se aumentarán en un grado. Dicho esto, la pena asignada a este tipo penal es la de presidio mayor en su grado medio. Por lo tanto, es de 10 años y un día a 15 años de privación de libertad por el aumento del artículo 400 en relación al artículo 397 número 1. No concurriendo las circunstancias de alevosía, la cual no fue solicitada por el Ministerio Público, solo en un proceso de recalificación de uno de los magistrados, se estima que el imputado actuó contra una víctima inerme y, por lo tanto, actuando sobre seguro. Pero, aún en ese caso, no concurriendo circunstancias modificatorias y concurriendo la hipótesis del artículo 11, número 6, eliminando el tramo superior de este rango de pena, el Ministerio Público solicita 12 años y 183 días por el delito de lesiones graves, gravísimas, contra la persona de la Nabila Rifo Ruiz. Esto además de las sanciones accesorias de la Ley de Violencia Intrafamiliar y las costas de la causa. Se estima responsablemente por parte Como escuchábamos de este fiscal, entonces, la Fiscalía está pidiendo el máximo de las penas para Mauricio Ortega. En el caso de Nabila Rifo, seguimos aquí en el Informa Pop, edición extra. Recordamos que Mauricio Ortega fue declarado culpable de las lesiones graves y homicidio frustrado, femicidio frustrado en el caso de Nabila Rifo. Pero vamos a ir a un móvil. Un colega, Pablo Pinto, está con una interesante entrevistada de nombre Valena Madariaga para que nos explique un poco más de este caso. Por favor, adelante allá en el móvil. Así es, muchachos, buenas tardes a todos los que están en el estudio. Así que lo decían, estoy con Mariana Madariaga, directora de la ONG Parejas Sin Violencia. Perfecto. Mariana. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que estamos conociendo el fallo y estamos bastante tranquilos y satisfechos con la resolución de los jueces, porque durante todo este mes nosotros vimos un juicio que estuvo muy expuesto mediáticamente, pero lo más importante, yo creo que fue la clave de acá, fue el relato de Nabila, el relato de la víctima, que siempre fue, que nosotros siempre le dijimos, este es un relato que es absolutamente coherente, que entrega detalle, que está en un contexto, por lo tanto nos parece que el fallo es más que ajustado. Bueno, ¿y qué te parece? Bueno, todo este proceso ha sido largo también y muy duro también. ¿Cómo lo puedes ver bajo la mirada de la ONG? Nosotros vemos que Nabila Rifo fue una mujer muy valiente, la verdad fuerte, para resistir un mes, casi un mes de juicio. La vimos siempre entera. ¿Qué le preguntamos? Ellas, lo hemos dicho siempre como ONG, que ella es un ejemplo para muchas mujeres que no se atreven a denunciar, a mujeres que se retractan en el último momento. Nosotros hasta el final pensábamos que ella se iba a retractar, pero no fue así. Ella siguió adelante, una mujer muy fuerte, y en realidad esperamos que ahora haya justicia en su caso. Muchachos, ustedes me están escuchando en el estudio, no sé si tienen alguna pregunta que hacerle a Mariana. Queremos preguntarle a tu gran entrevistada hoy en este móvil, ¿cuál es el legado que nos va a dejar este caso, este trágico caso de Nabila Rifo? ¿Cuál es la lección, más bien que legado, perdone la palabra, la lección que nos va a dejar como sociedad este caso, y que para ellos el trabajo como ONG, cuál va a ser la lección que sacamos de toda esta tragedia? Mariana, ¿cuáles son las lecciones que se pueden sacar de todo este caso que es estremecedor a todo esto? Así es, lo primero es, podemos sacar varias lecciones de distintos puntos de vista. Desde el lado de las mujeres víctimas, en realidad esta fuerza y esta entereza que está transmitiendo Nabila ayuda mucho para que la mujer no se retracte y se atreva a seguir con el juicio, porque pasa
y pasa frecuentemente en los tribunales que las mujeres no siguen con los casos, se retractan o ya no siguen con la denuncia, prefieren no seguir en un juicio por todo lo que trae consigo. Y por otro lado, las lecciones comunicacionales que sacamos, que estos son casos graves, que son muy importantes, las mujeres mueren por violencia intrafamiliar, entonces no pueden ser tomados como un tema de farándula en realidad. Acá a la ligera, como lo vimos una exposición desmedida de Návila. Creo que los tribunales de justicia también van a tener que reformular las defensas, cómo nosotros estamos utilizando los argumentos en la defensa. En este caso, Návila fue expuesta sobremanera con estereotipo de género. Los tres argumentos más fuertes de la defensa eran justamente que ella era una mala mujer, que era una mujer libertina en realidad, que era una mala madre. Eso no puede ser, no podemos permitir eso en nuestras cortes. En realidad esas son todas las lecciones que yo veo a simple vista que podríamos por lo menos concluir en el caso de Návila Rifo. Y como directora de su ONG, ¿qué le puede decir a la mujer violentada? Que no tenga miedo, que se atreva a denunciar, que no se retracte, que la persona con la que es agresor no va a cambiar, no es tan simple. Návila hasta el final pensaba, ella, incluso cuando le habían sacado los ojos, que quería hablar con Mauricio para que le diera una explicación. Lo que ella quería en el fondo era entender el por qué la había agredido, pero ver también una manera de reconciliación. Eso no puede seguir ocurriendo, las mujeres tienen que respetarse a sí mismas, empoderarse y entender que cuando hay violencia física en una pareja, cuando llegamos a estos niveles de agresividad tan terrible, tan horrendo, que lo ha visto todo el país, ese momento de decir, basta, no más violencia contra la mujer, no permitir más violencia. Así que yo llamo a todas las mujeres que se sientan violentadas, que están siendo agredidas quizá en este mismo momento, a que no se atrevan, a que no teman denunciar, que se atrevan, que concurran a los tribunales. Muchachos en el estudio, ¿alguna otra pregunta? Denunciar las agresiones, pero ¿dónde denunciarlas? ¿Cómo hacer que se pierda el miedo? Claro, ir a Carabineros, pero el trámite se puede demorar, ellos van a seguir viviendo bajo el techo del agresor. ¿Dónde más pueden acudir? ¿Quién más las puede apoyar para que la denuncia no quede en el aire y se pueda resolver estos casos? Claro, Mariana, en el estudio me preguntan cómo puede la mujer seguir los pasos, cómo denunciar, dónde denunciar y cómo hacerlo también para que no tengan miedo a hacerlo. Bueno, en realidad están las instituciones, la primera denuncia generalmente se hace a Carabineros, está el 149 de Carabineros. En caso que no conteste el 133, pero siempre primera opción Carabineros también pueden pedir a la Policía de Investigaciones. Están también los fondos habilitados del CERNAM, estos 800 que ellos tienen. No me lo sé en este momento de memoria, pero está ese fondo. Y están también, pueden acudir a los CERNAM que están en los municipios, contactarse también a través de la municipalidad. Están las instituciones, lo que falta es que las mujeres se atrevan, porque ese es el tema, prefieren no acudir. Muchas veces porque tienen miedo quizá a otra represalia o tienen miedo a exponerse sobremanera. Lo mismo que le ocurrió a Návila. En el fondo es eso, y eso es lo que nosotros más temíamos en este caso, que esta exposición que tuvo ella podía ahuyentar a muchas mujeres que no quisieran denunciar o seguir con un juicio. Pero Návila ha demostrado tanta entereza y tanta fuerza que en verdad nosotros hemos sentido que ha sido un apoyo y un espaldarazo para muchas mujeres que tienen miedo de denunciar, que no se atreven, y creo que eso es importante. Hay que recordarle a nuestra entrevistada. Muchachos en el estudio, no sé si tienen alguna otra pregunta. Es Návila quien pide que la audiencia sea pública precisamente para evitar que otras mujeres caigan en esto y tengan más valentía de denunciar. Es Návila quien pide que esto sea público. Eso hay que recordar a nuestra entrevistada. Y bueno, ella dice que hay que denunciar, es cierto, hay que denunciar. Pero también hay que hacer un trabajo en el hogar, un trabajo con nuestros hijos. ¿Qué consejo? ¿Cómo tiene que ser ese trabajo con nuestros hijos, con los que vienen, para que esto no vuelva a suceder? Claro, Mariana, en el estudio me preguntan cómo es el trabajo a futuro con los hijos dentro de la casa, para que esto no siga ocurriendo y no se siga replicando. Mira, nosotros nuestra ONG lo que está planteando en este momento es hacer un trabajo preventivo, pero desde el aula, porque muchas veces las familias están sujetas a violencia intrafamiliar. En el caso de Návila Rifo, ella vivía en un ciclo de violencia, entonces no podemos trabajar esperando que los padres se hagan cargo de este tema. Entonces nosotros como ONG, ¿qué decimos? Que hay que trabajar, pero desde el aula, desde el colegio, haciendo prevención, desde la más temprana infancia hasta
a enseñanza básica y media, o sea, toda la unidad, incluso en las universidades. Nosotros estamos trabajando en esa área. Creemos que la prevención es fundamental para este tema. Prevención que, por cierto, no es de un día para otro. La prevención no tiene una solución rápida de un año a otro. Sabemos que es un trabajo a largo plazo. El tema es que cuándo se hace este trabajo. Y este trabajo hay que hacerlo ahora, hoy. Hoy es el momento. Desde acá, desde las dependencias de la ONG, de Mariana, le damos las gracias, muchas gracias por atendernos, y a todos en el estudio un abrazo y adelante, muchachos. Muchas gracias, ya lo sabemos entonces, la educación parte por nuestro hogar, sigue en los colegios y también aquí en los medios de comunicación para que casos como de Nabila Rifo no ocurran nunca más, no queremos ni una menos. Muchachos, ya estamos más o menos cerrando este programa Jorge, extra y nos cuentan que ustedes tienen un tuiteo de la presidenta Michelle Bachelet. Sí, incluso la jefa tuiteó respecto al caso, dijo: violencia sufrida por Nabila Rifo es expresión del país que no queremos, que su sufrimiento nunca deje que conmovernos y llamamos a cambiar. Bueno, ojalá que estas palabras también se traduzcan en alguna ayudita para Nabila, que tiene que sacar a su hijo adelante. En alguna ley que endurezca las penas contra los femicidas, digamos. Yo tengo algo que decir ahí antes Dígalo, que por se favor. acabe este programa, y que tiene que ver con el avance que han hecho otras naciones respecto de este tema. Mira, ojalá no hubiera femicidios ni violencia intrafamiliar, pero en otras naciones, en Europa, los hijos de víctimas de femicidio o de violencia extrema, como el caso de Nabila, son como adoptados por el Estado, quienes se preocupan por toda la vida de su educación y de su reparación psicológica. Ojalá que nosotros podamos tener algún tipo de iniciativa, de ley que de alguna manera Nabila me lo solicitaba ayer cuando conversaba con ella. Yo le bromeé, le dije, le podíamos poner ley Nabila. Y me dijo, no estaría mal, pero la verdad me dijo es que es para todas las mujeres que pueden haber sufrido algo tan terrible como yo o aquellos niños que quedan sin su madre. La dignidad de Nabila es admirable, admirable. En duplex, como ustedes pueden ver, el juicio continúa, está hablando el abogado querellante, no sé si lo vamos a escuchar en algún momento. Vamos a pasar a escucharlo. Algún instante el abogado querellante habla en este instante en Coyhaique. De presidio, en atención también al mal causado, el procedimiento y el acto mismo fue de una barbaridad y brutalidad que no se había visto en este país hace mucho tiempo, produciendo desgarro y diversas lesiones, además extras, en la víctima. Bueno, con esto estamos terminando la edición extra del Informa Pop. Muchachos, lo último antes de irnos, tú nos comentabas que más o menos estaba claro lo que pedía la Fiscalía, la pena, la sentencia que se va a dar este 2 de mayo. Sí, que sea grande. La verdad es que no tenemos claro qué es lo que va a suceder. Ahora, en pedir no hay engaño, dicen, y la verdad es que la Fiscalía está pidiendo el máximo por cada uno de los delitos que fue acusado, que recordemos que es femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y violación demorada. Piden por todos el máximo la pena, así que yo creo que sí va a haber algún tipo de presidio, espero que sea el máximo y que se le aplique todo el rigor de la ley para que sea una medida ejemplificadora para aquellos que les gusta abusar de las mujeres. Agradecemos su presencia aquí, sabemos que tienen harta pega ahora durante la tarde porque tienen que seguir reporteando, van a hablar con Nabila mañana todos los detalles de este caso, del declarar culpable, de la posible sentencia en su edición de papel. Por supuesto, en nuestras redes sociales seguiremos informando. Como les dijimos al principio de este programa, no nos gustaría hacer nunca más una edición extra del Informa Pop por el caso de un femicidio, porque no queremos ni una menos. Como medios estamos cuadrados con eso. No más violencia a las mujeres. Agradecemos su sintonía y ya nos veremos en la edición de esta noche en el Informa Pop. Muchas gracias. Justicia. El legislador estableció aquellas faltas que podrían ser derechamente contradictorias con dicha atenuante. Por tanto, asumir una conducta pretérita, anterior o coetánea que no ha sido motivo de este juicio no puede ser un antecedente para contradecir lo que dice dicho certificado antecedente, que desde ya está exento de máculas. En segundo lugar, parece que se le ha olvidado que